Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro capítulo de Cloquetén Creaciones. En este caso vamos a ver un mandala súper sencillo con figuras que ya hemos realizado en mandalas anteriores. Espero que les guste el video. Si es así, no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita. Y bueno, cualquier comentario me lo pueden dejar aquí o me encuentran en el Facebook también como Cloquetén Creaciones. Sin más, los dejo con este video tutorial. Vamos a trabajar con 4 varillas, miden 23 centímetros, yo les marqué el centro a los 11 centímetros y medio. Vamos a trabajar primero con 2 de ellas. Tengo la lana blanca atada, voy a llevar el nudo a la marca que hice en el centro, voy a nivelar las varillas y voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas de forma bien firme y apretado, ya que este es el inicio del bastidor, ¿sí? Tiene que quedar bien firme. Una vez que le doy varias vueltas, abro las varillas de esta forma y en esta abertura de aquí sigo haciendo lazadas. Primero voy del centro hacia una de las orillas, luego giro el mandala y sigo desde el centro, en este caso hacia la otra orilla. Tratamos de dar la misma cantidad de vueltas de un lado que de otro. Ahora enlazamos en la varilla y vamos a hacer una lazada en cada una de ellas. ¿Sí? Siempre vamos a dirigirnos a la que tenemos a la derecha. Bien, de aquí partimos, así que ya tengo mi primera vuelta, voy a hacer 4 en total. Aquí tengo la segunda, tercera vuelta, siempre tejemos de la misma forma. Bien, y una vez que llegamos a completarla, simplemente doy vuelta en mandala, corto la lana, hago un pequeño nudo, esto para que me quede del lado de atrás. Corto el excedente y aquí ya tengo armado mi primer bastidor de 4 puntas. ¿Sí? Vamos a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que habíamos dejado apartadas. Acá tengo los 2 bastidores de 4 puntas ya terminados, los vamos a montar de esta forma. Yo tengo la lana negra atada a una de las varillas. Vamos a sujetar firmemente con la mano izquierda, tratando de no hacer mucho movimiento en esta vuelta. Vamos a enlazar siempre en la varilla que tenemos a la derecha, vamos a pasar por cada una de ellas. En este caso vamos a ir formando un círculo. Muy bien, siempre vamos corrigiendo el movimiento de las varillas. Bien, aquí ya llegué al mismo punto donde até la lana, así que ahí ya tengo mi primera vuelta completa. Voy a hacer 2 vueltas nada más, o sea, voy a hacer una vuelta más de la misma forma que hicimos la primera. Luego simplemente cortamos la lana, hacemos un nudo y quitamos el excedente como hicimos recién. Y de esta forma me ha quedado el bastidor de 8 puntas con el que vamos a trabajar. Tengan cuidado que solo hicimos 2 vueltas para sujetar los 2 bastidores. Ahora vamos a utilizar este color amarillo muy claro. Vamos a hacer 4 vueltas de la misma forma, tejiendo en círculo, yendo de varilla en varilla. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Con lana negra, yo ya la tengo atada a una de las varillas. Vamos a hacer primero una vuelta en círculo. Esta misma figura la vamos a ir repitiendo con cada uno de los colores que vayamos haciendo. ¿Sí? 2 líneas negras, el color en este caso amarillo claro y ahora este detalle con el negro. Ya terminé la primera vuelta, voy a cortar un poco de lana del ovillo para poder hacer una variación aquí en la figura. En este caso me voy a auxiliar con una aguja de crochet, esta es número 3, pero es la que les quede cómoda a ustedes. Voy a pasar la aguja por debajo de la lana y la voy a ingresar aquí, sobre la primera línea que hicimos color negra. Enlazo la lana por atrás, traigo hacia adelante, presiono un poco y enlazo la varilla que continúa. ¿Sí? Vamos a repetir en cada segmento. Paso la aguja por debajo de la lana, la ingreso aquí sobre la primera línea negra,
enlazo por atrás, traigo hacia adelante, bien, hago un poco de presión para que se junten y enlazo en la varilla que continúa. Vamos a repetir esto mismo en cada uno de los segmentos hasta completar toda la vuelta, y esto es lo mismo que vamos a realizar con cada uno de los colores que agreguemos nuevos. Vamos a hacer un borde primero del color negro con 2 vueltas, agregamos el color que vayamos a colocar y luego realizamos estas 2 vueltas, una sencilla formando un círculo y la otra vuelta haciendo esta pequeña variación. Bien, de esta forma nos quedó la figura. Primero hicimos 2 vueltas en círculo con el color negro, luego agregamos 4 vueltas de este color amarillo muy claro y luego con el color negro hicimos una vuelta en círculo, retiramos un poco de lana para poder hacer esta variación con la aguja de crochet. Vamos a repetir este mismo patrón, solamente vamos a ir cambiando el color del centro. En este caso lo vamos a seguir con este amarillo claro. Esta es un poco más gruesa, así que en este caso yo hice 3 vueltas nada más. Vamos a seguir con el color naranja. Vamos a hacer 4 vueltas de la misma forma. Ahora vamos a repetir con este rojo intenso. En este caso le di 5 vueltas para que tenga mayor presencia. Y con este rojo muy oscuro vamos a repetir lo mismo. En este caso también le di 5 vueltas. De esta forma nos está quedando el dibujo. Ahora vamos a seguir con la figura que continúa. Yo tengo la lana blanca atada a la varilla y la aguja lanera colocada en el otro extremo. Y vamos a agregar estas pelotitas, ¿sí?, en cada uno de los espacios entre varilla y varilla. ¿Sí? Vamos a hacer una vuelta en círculo, pero antes de enlazar en la varilla que continúa vamos a agregar una perla. Aquí voy a agregar otra, en este caso yo coloqué una roja, ahora voy a colocar una color naranja. Esta línea blanca luego nos va a servir de guía para hacer otra figura. Yo voy a ir intercalando todas estas perlas en cada uno de los espacios hasta completar toda la vuelta. Bien, la vuelta es súper sencilla, simplemente era para agregar las perlas. Ahora voy a continuar con este color amarillo muy claro, voy a atar en una de las varillas. Vamos a comenzar la siguiente figura. Vamos a quitar el excedente y vamos a ir directamente a la que tenemos enfrente, pasando la lana por atrás del tejido. Aquí vamos a hacer 2 lazadas en la varilla y volvemos a la del frente, que es justo donde arrancamos. Hacemos 2 lazadas y aquí completamos una vuelta. Vamos a hacer 2 vueltas con este color, o sea, volvemos a ir hacia el frente, volvemos al punto de inicio y ahí tenemos las 2 vueltas sobre estas varillas. Ahora vamos a continuar con esta que tenemos aquí, luego con las demás. Vamos a pasar la lana por detrás y para que no nos quede cruzada y no se vea, vamos a alinear la lana y nos vamos a ayudar con nuestra mano izquierda, la vamos a sostener por atrás. Ahí recién direccionamos, hacemos 2 lazadas y ahí vamos hacia el frente. Hacemos 2 lazadas, volvemos y ahí tenemos la primera vuelta. Vamos a repetir para obtener las 2. Muy bien. De esta forma la lana que sujetamos ya queda fija. Hicimos 2 vueltas aquí, aquí y ahora vamos a pasar a la siguiente varilla. Siempre sujetando por la parte de atrás para que no se crucen las lanas cuando hacemos la redirección del tejido. Y de esta forma vamos a completar hasta que hayamos pasado por cada una de las varillas. Aquí tengo completa la segunda vuelta y ahora me faltaría solamente esta.
Así que vuelvo a cruzar por atrás. Siempre hacemos 2 lazadas en la varilla, 2 lazadas aquí, volvemos, aquí tenemos nuestra primera vuelta, volvemos a repetir, 2 lazadas aquí, volvemos, hacemos una lazada, porque ahora corto la lana y cuando le hago el nudo hago una lazada más y ya con eso me queda la misma cantidad que en las otras varillas. Muy bien, atrás no quedó ningún cruce, simplemente el tejido de las varillas cuando nos dirigimos al frente. Vamos a usar estos mismos colores y en el mismo orden, así que vamos a continuar con el amarillo claro. En este caso vamos a hacer 2 vueltas de la misma forma, pasando por cada una de ellas. Ahora sigue el color naranja, este es un poco más finito, así que voy a hacer 3 vueltas en cada una. Vamos a agregar una más. Ahora con el color rojo vamos a hacer lo mismo, 3 vueltas también. Ahora con este que es un poco más oscuro, 3 vueltas. Siempre repitiendo el mismo patrón. Aquí finalizamos esta figura, siempre nos dirigimos a la del frente, hacemos 2 vueltas, luego pasamos a la que está en diagonal, haciendo 2 vueltas allí, de esa forma completamos la vuelta. Voy a seguir con el mismo color, el rojo oscuro. Yo en el otro extremo le coloqué la aguja lanera, vamos a ingresarla por esta guía blanca que hicimos. Vamos a hacer la lazada del lado izquierdo de la perla, de esta forma. Bien, hacemos un poquito de presión y siempre fijándonos que la perla esté centrada. Vamos a tomar el nudo con la mano izquierda para no perder la tensión de la lana y vamos a pasar la aguja por la perla para ir hacia el otro lado. Muy bien, vemos que esté bien centrada siempre. Ahora vamos a hacer sobre esta guía otra lazada más. De esta forma pasamos la aguja por la guía blanca. Presionamos un poco y recién ahí vamos a enlazar en la varilla que continúa. ¿Bien? Vamos a hacer en esta vuelta 2 lazadas, una del lado izquierdo de la perla y otra del lado derecho, y vamos a pasar en este caso la lana por dentro de la perla para ir hacia el otro lado, ¿sí? Vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Recién ahí enlazamos en la varilla que continúa. Hacemos otra lazada aquí del lado derecho. Muy bien, vamos a enlazar en la varilla y de esta forma vamos a completar toda la vuelta. Bien, terminé la primera vuelta, hicimos una lazada al lado izquierdo de la perla, pasamos por entre ella, luego hicimos en el lado derecho hasta completar la vuelta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a usar de guía estos laterales que acabamos de colocar. Vamos a hacer una lazada en el lateral izquierdo, de esta forma, y vamos a dejar una pequeña separación respecto a la vuelta anterior. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una lazada en este lateral derecho, pasando la aguja de esta forma. Vamos a llevar al mismo nivel del nudo que acabamos de hacer. Ven que queda esta distancia aquí, separada de la vuelta anterior. Presionamos un poco para que se alcancen a curvar los laterales. Enlazamos
en la varilla y vamos a repetir. Vamos a hacer una lazada primero en el lado izquierdo, en el lateral. Bien, dejando una pequeña separación respecto a la vuelta anterior. Y hacemos otra lazada en el lateral derecho. ¿Sí? Dejando la misma distancia, porque lo vamos a colocar al nivel del nudo que acabamos de hacer. Presionamos y enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma vamos a completar esta vuelta y vamos a continuar haciendo más vueltas de esta misma forma, siguiendo el mismo patrón, dejando una diferencia de espacio respecto a la vuelta que hicimos anteriormente, hasta llegar a la parte de arriba de los pétalos, siempre enlazando en los laterales. Bien, aquí yo le di varias vueltas. Yo les mostré la primera vuelta, luego hice 4 vueltas más para lograr 5 en total, que son los 5 colores que yo utilicé en el centro del mandala para hacer esta figura. Vamos a continuar entonces con este color amarillo claro. Vamos a hacer primero una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla. Esto es para ganar un poco de altura. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra vuelta, pero con una variación. Vamos a tener que retirar lana del ovillo. Yo voy a contar, son 8 segmentos que tiene el mandala, así que cuento 8 vueltas sobre esta varilla. Dejo un poco de excedente de todas formas para trabajar. Y en este extremo voy a enhebrar la aguja lanera. Esta figura también la pueden hacer con la aguja de crochet tranquilamente. Vamos a pasar la aguja de esta forma sobre la primera línea que nos quedó de este color bordó. Vamos a centrarla, hacemos un poco de presión, ven que la línea se va curvando un poco, enlazamos en la varilla y repetimos. Pasamos la aguja tomando la primera línea color rojo oscuro, centramos y presionamos. Enlazamos en la varilla que continúa y vamos a repetir esto en cada uno de los segmentos. Pasamos la aguja tomando la primera línea de color rojo oscuro, centramos, hacemos un poco de presión y enlazamos en la varilla. De esta forma completamos toda la vuelta. Bien, vamos a seguir con el siguiente color, este amarillo claro. Voy a hacer un nudo en una de las varillas. Esto que vamos a hacer lo vamos a repetir con cada uno de los colores. Vamos a separar un poco de lana del ovillo. Ahí tenemos un segmento, lo duplicamos 2, 4, 8 segmentos. Dejo un poquito más, corto, enhebro la aguja. Bien, y ya estamos listos para trabajar. Con esta no voy a hacer la primera vuelta en círculo porque es una lana más gruesa y me abarca mucha superficie, así que voy a empezar directamente con la variación. En este caso vamos a hacer 2 lazadas por cada segmento y vamos a ingresar la aguja sobre la línea que continúa, ¿sí? La que continúa debajo. Vamos a hacer una lazada del lado izquierdo de la línea más clara que pusimos recién. Presionamos y ahora hacemos una lazada del lado derecho. Siempre al mismo nivel, en este caso estamos tomando la segunda línea color bordó. Enlazamos en la varilla y repetimos. Ingresamos la aguja sobre la línea bordó que está debajo de la que usamos recién, o sea la segunda línea. Presionamos y vamos a hacer 2 lazadas, una del lado izquierdo y esta del lado derecho. Esto mismo lo vamos a repetir con los demás colores. Cada color que agreguemos vamos a ir ingresando la aguja una línea por debajo de donde ingresamos la anterior. Y siempre haciendo 2 lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho de la figura que estamos generando. Aquí se puede apreciar, tomamos la primera línea, ahora la segunda,
luego vamos a ingresar en la tercera, en la cuarta y así hasta haber pasado por cada una de ellas. En este caso vamos a continuar con los mismos colores, así que seguimos con el color naranja. En este caso sí le vamos a dar la primera vuelta en círculo, luego retiramos la lana y hacemos esta variación. Ahora lo vamos a hacer con el color rojo, de la misma forma. Ahora con este más oscuro también. ¿Ven? Aquí ya se puede notar el patrón que hemos estado realizando. Se han formado los pétalos de la flor. Ingresamos cada color, siempre una línea roja por debajo de donde colocábamos el anterior y siempre dos lazadas. Una de este lado, del lado izquierdo, y otra del lado derecho. De esta forma ha quedado concluido el mandala. Es súper sencillo, estas figuras las hemos realizado en trabajos anteriores. Espero que les haya gustado. Si les gusta el video no olviden de suscribirse. Cualquier duda me pueden dejar un comentario acá abajo también. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo video.